Bueno chicos, ¿qué tal estáis? Buenos días. Bienvenidos un día más a una clase virtual de economía, ¿vale? Hoy es miércoles 18 de marzo y bueno, son las 8 de la mañana. Mirad, vamos a empezar viendo lo que son las cuentas públicas, ¿vale? Es decir, los gastos del Estado. Hasta este momento del tema, es decir, hasta este punto del temario que ya hemos visto de la asignatura, pues hemos visto todo lo que es la introducción a la economía, hemos visto todo lo que son los conceptos que tienen que ver con el crédito y con el uso del crédito, es decir, os he dado muchas vueltas y os he mareado con todos esos conceptos y con todos esos temas, y ya lo que nos queda por ver de aquí a que finalicemos el curso, pues son cómo se financia todo el funcionamiento de la economía, cómo se financia este estado del bienestar que conocemos a día de hoy, donde el Estado interviene y nos da una serie de bienes públicos. Y posteriormente, pues terminaremos por ver lo que es ¿cómo se llama esto? Terminaremos por ver el mercado de trabajo, veremos el comercio internacional, veremos la integración de España en la Unión Europea y poco más. Ya con eso terminaremos de ver los contenidos que nos quedan para acabar este curso, ¿vale? Bueno, pues entonces empezamos viendo las cuentas públicas y vamos a intentar dar respuesta pues, a todas estas preguntitas que tenéis aquí. En todas las presentaciones, tal y como venimos haciendo desde el principio del curso, tenéis una serie de interrogantes y lo que hago posteriormente dentro de la teoría es intentar dar respuesta a estos interrogantes. Estos son los que luego os ayudan, os orientan de cara a realizar ese examen de final del primer trimestre, segundo trimestre, de tercer trimestre, donde pues os hago pues pongamos con un pequeño texto, os hago un pequeño ejercicio práctico, pero muchas veces lo que voy buscando es dar respuesta a estas preguntas, es decir, que hay detrás del sector público, fundamentalmente pues que se pagan una serie de impuestos, que serían los ingresos del Estado, en qué se diferencia el déficit de la deuda pública. Vamos a ver que el déficit público es cuando los ingresos son mayores perdón, cuando los gastos son mayores que los ingresos, y la deuda pública pues es el dinero que pide el Estado para financiar ese déficit público. ¿A dónde van nuestros impuestos? Es decir, ¿qué se hace con ese dinero? Os he puesto una diapositiva, a mí me parece muy chula, espero que también os guste a vosotros, porque guarda relación con el gasto educativo por persona, por alumno, y hay una pequeña explicación con unos números y tenéis que pues, pensar, daros cuenta de cómo se justifica. Y justifica muy bien pues, que el Estado intervenga en la economía y que de alguna forma nos dé esos bienes públicos que de otra forma no se dan. Pagamos muchos impuestos en España, pues, claro, por supuesto, seguro que cada uno de nosotros piensa que pagamos mucho. Poco o mucho, como tenemos que pagar, consideramos que pagamos mucho. Nos compararemos con otros países, que eso también es muy bueno. ¿Qué hace el Estado para reducir las desigualdades? Es decir, ¿qué hace el Estado para compensar a esas personas que cobran más de estos que cobran menos? Veremos cómo funciona el IRPF. Y por último, ¿qué es el estado del bienestar? Es decir, ¿qué es ese comportamiento del Estado? ¿Cómo justificamos de alguna forma ese comportamiento del Estado tan paternalista, ¿no? Que parece que se preocupa por nosotros y hace muchas cosas por nosotros. Vamos a ver de dónde viene y nada, simplemente lo terminaremos de completar con cómo se financia y cuáles son los bienes públicos que nos dan. Bueno, pues empezamos. Mira, el sector público necesita recursos para poder ofrecer los bienes y servicios que la sociedad reclama. La previsión de estos recursos y de los gastos públicos que se estiman para un año constituye los presupuestos públicos. A ver, dicho de otra forma, igual que hemos hecho en temas anteriores, si no recuerdo mal, el tema del presupuesto, no sé si era el 4 o el tema 5, ahí lo que hacíamos era calcular un presupuesto, el tema 5, calculábamos un presupuesto en base a la nómina que recibíamos. Es decir, nosotros nos poníamos, por un lado teníamos que pagar vivienda, por otro lado teníamos que pagar alimentación, teníamos que pagar el consumo del teléfono móvil, el consumo de internet, yo qué sé, la cuota de Netflix, lo que sea que paguéis, todo eso nos lo poníamos en un presupuesto. Por un lado para saber lo que ganamos y por otro lado para saber lo que nos gastamos. Y en función de lo que ganamos y lo que nos gastamos nos queda una diferencia. Si yo lo que gano es más grande que lo que gasto, fenomenal. Me queda un ahorro, me queda un dinero que el día de mañana utilizaré en cualquier cosa que me pueda hacer falta para irme de vacaciones, para comprarme un coche, todo esto ya lo hemos visto. En cambio, si el gasto estaba por encima del ingreso, no me quedará más remedio que pedírselo prestado a alguien, porque si no de otra forma no voy a poder endeudarme por encima de lo que gasto. ¿Veis? Es decir, yo voy a poder comprar por encima de lo que gasto si alguien me permite que me endeude. Si no me lo permiten, no voy a poder hacerlo, no voy a poder endeudarme. ¿Vale? Bueno,
Dentro de las cuentas públicas, lo que vamos a ver es cómo se constituyen estas cuentas públicas y cómo se realiza ese presupuesto. Que ese presupuesto no es ni más ni menos que uno muy parecido al que hemos hecho nosotros para nuestras familias, para nosotros mismos, pero llevado a nivel macroeconómico, llevado a lo que es el escenario global de la economía. El Estado, pues, también se calcula sus presupuestos. Por un lado, necesita sacar el dinero en impuestos, que nos lo quita a nosotros, y por otro lado, nos lo da en forma de bienes públicos. ¿Qué nos da a cambio? Nos da sanidad, nos da defensa, nos da justicia y nos da educación. ¿Vale? Bueno, pues lo que vamos a ver en este tema fundamentalmente es eso. ¿Vale? Cómo se obtiene ese dinero, cómo nos gastamos ese dinero y cuáles son las políticas que puede llevar a cabo el Estado pues cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Bueno, aquí tenéis un dibujito, tenéis la carga tributaria, tenéis un burrito que está por encima que no puede poner los pies en el suelo y claro, por supuesto, veremos que cualquier presión fiscal que haya en cualquier país, pues a cualquier persona le puede parecer mucho, pero si nos empezamos a comparar lo que recibimos con respecto a lo que reciben otros países, pues a lo mejor no nos parece tanto o incluso en algún momento determinado hasta nos puede parecer poco. Mirad, el sector público. De ahora en adelante, SP lo vamos a identificar como sector público, ¿vale? Ya sabéis que no me importa para nada que utilicéis nomenclaturas en los exámenes. Pero, por favor, ponerme la nomenclatura que estáis utilizando porque SP puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser que, yo qué sé, SP somos pluriempleados. Fíjate qué bonito mañana. Pues no decir otra cosa. Pues cuando pongáis una nomenclatura, poner en algún sitio qué es esa nomenclatura en adelante. Por ejemplo, sector público, lo que pongo aquí. En adelante voy a poner SP. Fenomenal, os lo compro. ¿De acuerdo? Pero si no lo ponéis, la persona que lo está leyendo, si no quiere entenderlo, no lo entiende. El sector público lo componen fundamentalmente dos grandes masas, ¿no? Dos grandes conceptos. Por un lado tenemos las empresas públicas que controlan sectores productivos estratégicos. Os pongo ahí el ejemplo del canal de Isabel II, que son los que dan el agua, el metro de Madrid, que son los que, aunque a día de hoy nos recomiendan que no lo utilicemos, pero hay empresas que nos siguen diciendo que vayamos a trabajar. No es el caso de la educación, pero sí es el caso de otras personas que trabajan en el centro de Madrid, ¿no? También os he puesto el ejemplo de AENA. AENA es la empresa que se encarga de gestionar todo lo que tiene que ver con el aeropuerto de Adolfo Suárez en Madrid, que era el antiguo aeropuerto de Barajas. Las administraciones públicas. Las administraciones públicas distinguimos, por un lado, la administración central. Es el Estado propiamente dicho, es el Congreso de los Diputados, es el Parlamento, es el Pedro Sánchez y el Pablo Iglesias, que ahora son los que gobiernan nuestro país, ¿vale? Posteriormente, tenemos las administraciones territoriales. En las administraciones territoriales nos encontramos las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. ¿Vale? En realidad el orden sería comunidad autónoma, es decir, tendríamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, tendríamos a las diputaciones provinciales, que en el caso de Madrid pues lo tenemos, pero en el caso, por ejemplo, de Castilla y León, pues tendría una diputación provincial por cada provincia. Una por Salamanca, otra por Zamora, otra por Palencia, por Ávila, por León, por Burgos, Soria, Segovia, ¿vale? Y posteriormente, dependiendo de esas diputaciones provinciales, pues nos encontramos con los ayuntamientos. Los ayuntamientos es el alcalde y los concejales que se encargan de administrar y gestionar todas aquellas cosas que tienen que ver a nivel local con nuestra ciudad o con nuestro pueblo. Y por último, nos encontramos la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social no lo tenéis que asociar a la idea de sanidad. La seguridad social lo tenéis que asociar a la idea de un seguro que tenemos a nivel España, es decir, que tenemos a nivel global, donde estamos pagando una serie de impuestos por si nos pasa algo. ¿De acuerdo? Es decir, la seguridad social estamos pagando esos impuestos, no vaya a ser que me quede sin trabajo. Pues toma, tu prestación por desempleo. La seguridad social estamos pagando una serie de impuestos porque cuando alcance los 63 años y tenga 38 años cotizados, es decir, de acuerdo a la última normativa, me van a querer jubilar. Y si durante ese periodo he pagado mis impuestos y he estado cotizando por esa pensión, el día de mañana, cuando me jubile, podré acceder a esa pensión, ¿vale? ¿Y qué me está cubriendo en ese caso? Pues de lo que me está cubriendo es de que me hago mayor, de que cada vez es más difícil que pueda hacer ese trabajo y de alguna forma lo que estamos haciendo es premiar a esas personas que han estado trabajando durante todos esos años y contribuyendo al sistema durante todos esos años y le decimos, pues, qué bien lo has hecho, te agradecemos tanto, señor de trabajo, te agradecemos tu esfuerzo, toma,
tu pensión, retírate, disfruta la vida, disfruta lo que te queda y deja de trabajar, ¿vale? Por tanto, la seguridad social lo tenéis que asociar a la idea de que es un gran seguro. Es decir, es como un Ocaso, es como un Mapfre, no sé, ya sabéis que las compañías de seguros, cuando están relacionadas especialmente con temas de vida, tienen unos nombres muy particulares, ¿no? Por ejemplo, el límite, o por exagerar, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues nada. Al final, la seguridad social lo que es un seguro. Un seguro que lo que hace es cubrir el miedo a que nos pase algo. Y ese miedo a que nos pase algo, a nivel sociedad, a nivel España, hemos decidido que sea la baja por maternidad, la baja por maternidad, la prestación contributiva por desempleo, que nos quedemos sin nuestro marido, nos quedemos sin nuestra mujer y nos den una pensión de viudedad. Uy, perdona, que hemos sacado un mensajito. Ya está, lo quito. A ver, bueno, un segundo. Ya está, mensaje quitado. Estaba hablando de una pensión de viudedad, que nos quedamos sin padres o sin tutores legales, pues tenemos derecho a una pensión de orfandad, que nos reconocen algún tipo de minusvalía, algún tipo de discapacidad igual, nos reconocen esa minusvalía, dejaríamos de trabajar en determinados trabajos, en determinados sectores, y por otro lado, a medida que avanza esa minusvalía, nos reconocen una discapacidad cada vez mayor, pues incluso nos pueden pagar una pensión, ¿no? Es decir, decirnos que no trabajemos y que nos paguen una pensión, incluso reconocernos el derecho a que tengamos una persona que nos cuide, es decir, cuando hablamos de la dependencia, ¿vale? La seguridad social, por tanto, lo que hace es cubrirnos en muchos aspectos y no tenéis que relacionarlo solo con la idea de sanidad, lo tenéis que relacionar con la idea de seguro, con la idea de que estamos cubiertos en el caso de que nos pase algo, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona el sector público? Aquí tenéis el sector público. Estamos hablando de los últimos años, ¿vale? Además, esto es una de las grandes discusiones. Esto es algo que os encontráis muchísimo en los telediarios. Es decir, tenemos el problema de Cataluña, tenemos el problema del País Vasco, tenemos el problema que no son problemas al fin y al cabo, simplemente es que hay determinadas comunidades autónomas que consideran que tendrían que tener más competencias en materia de decisiones que tengan que ver con su administración. No es ni más ni menos. Esto es como, ¿cómo lo puedo comparar? Pues es muchas veces como la relación que puede tener un adolescente con sus padres. Yo quiero tener autonomía, quiero tener capacidad para decidir. Y muchas veces los padres consideran, o los tutores legales, consideran, no, mira, tú todavía no tienes edad, tú todavía no tienes capacidad para decidir esas cosas por ti mismo. Pues aquí en lugar de haber de fondo una gestión que tenga, una idea que tenga que ver con esa gestión de la autonomía, es decir, yo ya soy mayor y quiero hacer mis cosas por mi cuenta, aquí lo que tiene que ver es con una idea de eficiencia y de equidad, y sobre todo con la idea de que al participar en un todo, las comunidades autónomas tienden a ser egoístas. Es normal, ¿no? Al final Cataluña lo que defiende es que el dinero que he generado yo me lo quiero quedar yo, no se lo quiero dar a Extremadura. Al final Madrid lo que defiende o lo que podría llegar a defender, aunque claro, como es la capital del Estado, no nos planteamos o no se plantean esos problemas porque tienen a cambio otros privilegios, se podría también plantear eso, porque tengo que estar yo dando dinero a otras comunidades cuando soy yo el que más dinero genera, ¿no? Pues entonces, en muchos de los problemas que se ven en las noticias, muchos de esos problemas que tienen que ver con los pactos de gobierno, muchos de esas circunstancias que tienen que ver con que no nos ponemos de acuerdo, es porque ¿cómo se llama esto? En las comunidades autónomas quieren ser más independientes, quieren tener más competencias, quieren tener la capacidad para decidir qué hacer con ese dinero que han generado. Os pongo aquí que la descentralización española, esta idea de descentralización, responde a eso, ¿vale? Tenemos un gobierno en Madrid que coincide con la etapa de la dictadura, luego tenemos una transición hacia la Constitución, hacia la democracia, y en esa descentralización lo que empezamos a hacer, lo que se empieza a hacer es que no todo lo decida el gobierno central, que no todo lo decida el Estado. Es decir, que no todo se decida aquí en las administraciones centrales, sino que los ayuntamientos, las presidencias de las comunidades, las diputaciones provinciales empiezan a tener cada vez mayor autonomía a la hora de tomar sus decisiones. A ver, esto dicho así a un chico de 16 años, yo entiendo que me podéis mandar a mi casa, que es donde estoy ahora, ¿no? Para que se pueda entender de una forma más sencilla, no tan abstracta. Por ejemplo, en el tema de educación, no es lo mismo recibir la educación secundaria en Barcelona que recibirla en Galicia, que recibirla en Madrid o que recibirla en las Canarias.
cada uno decide cómo se da esa educación en cada una de esas comunidades. Por ejemplo, en Barcelona, uno de los idiomas que se enseña dentro de la educación secundaria, incluso dentro de la educación primaria, por supuesto, es el catalán. Aquí en Madrid no tenemos esa circunstancia, es decir, no tenemos esa competencia. No os enseñamos un segundo idioma que sea el catalán. ¿Entendéis? Y, por ejemplo, en Cataluña, en bachillerato, lo que yo sé, por ejemplo, la materia de economía, pues tiene una materia de economía en primero de bachillerato y una materia de economía de la empresa también en primero de bachillerato. De forma que en segundo de bachillerato desarrollan los contenidos de forma distinta a como se hace en la Comunidad de Madrid. Y aunque luego posteriormente la selectividad sí que se hace a nivel global, como van preparados es diferente a cómo van preparados en la Comunidad de Madrid o van preparados en la Comunidad de Castilla y León. ¿Veis? Al final cada comunidad decide qué es lo que se enseña en sus institutos. Y no lo decide el Estado. El Estado da una norma a nivel general, pero luego cada comunidad autónoma tiene sus propias competencias para decidir cómo se enseña ese currículo en sus ciudades, en sus pueblos, etcétera, ¿vale? Por tanto, si consultáis libros de texto de otras comunidades, y de verdad, un caso donde se ve la gran diferencia es para el caso de Madrid y Barcelona, veis que son ¿cómo se llama esto? Son textos diferentes. Este crecimiento que os digo aquí de la administración central hacia la local, pues ha sido un paralelo, claro, si tiene menos peso el Estado, pues tiene más peso las comunidades autónomas, ¿no? Tanto en la gestión del gasto público como en la administración de los impuestos, manteniéndose la importancia relativa de las administraciones locales. Es decir, cada vez se tiende a descentralizar la actuación del Estado, de forma que las decisiones se tomen, guay que de nuevo, se tomen en las comunidades autónomas, capitales de provincia y a nivel local y municipal. A ver, ¿qué tenéis que entender de esto? Que no es lo mismo tomar decisiones centralizadas que decisiones descentralizadas. Dentro de una empresa, si todas las decisiones las tomara una misma persona, daros cuenta que tardaríamos muchísimo tiempo en resolver un problema. Porque desde que surge el problema hasta que doy con esa persona, le planteo qué es lo que está sucediendo y me da una solución, puede pasar muchísimo tiempo. Vosotros me diréis, no, pues yo solamente he que buscar a una persona. Sí, pero si todos se lo estamos planteando a la misma y hacemos que todo pase por la misma persona, llega un momento que se produce un efecto embudo, ¿no? Llega un momento que lo que hacemos es bloquear a esa persona con un montón de problemas. Lo ponemos en cola, pues ya llegará, total, lo tiene que resolver él. En cambio, cuando lo que hacemos es descentralizar, ponemos más personas a disposición de los ciudadanos para tomar esas decisiones, pues llega un momento que lo que se produce es una fluidez. Es decir, ya no hay tantos problemas parados, sino que lo que hacemos es, de alguna forma, poner más personas en la ecuación para que resuelvan esos problemas que surgen en la ciudadanía. ¿Cómo puedo poner un ejemplo más sencillo? Un ejemplo más sencillo, por ejemplo, sería la lista de espera de la Seguridad Social, ¿no? Si solamente tuviéramos un especialista en toda España que nos mirase los dolores de cabeza, pues seguramente la lista de espera sería tremenda. Daría la vuelta a la comunidad y se saldría por Portugal o por Francia, no sé dónde llegaría. Sería una cola tremenda. En cambio, todo eso estaría centralizado, ¿no? Diríamos, solo esa persona puede tomar decisiones sobre los dolores de cabeza. Ya está, solo él. Oye, que me duele la cabeza. Espérate, no te tomes el ibuprofeno ni el paracetamol ni la aspirina. Espérate que le vamos a preguntar al especialista del dolor de cabeza. Imagínate, a lo mejor cuando le quiero preguntar a esa persona, es que me dolía la cabeza hace un año. Ya, bueno, no venga, ¿no? No sé, ya el dolor de cabeza que dura un año, míreselo, tiene que ser otra cosa. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, de alguna forma, descentralizar. ¿Vale? Mal comparado, pero lo que haríamos sería descentralizar, que no hubiera solamente una persona que tomara la decisión sobre el dolor de cabeza de los demás. Aunque sea un ejemplo un poco tonto, que lo seguro que lo podéis pensar, lo que pasa es que no os oigo, aunque sea un ejemplo un poco tonto, sí que nos ayuda a entender esa idea de centralización y descentralización. Cuanto más centralizado está una economía, cuanto más centralizado está un gobierno, más control tenemos sobre esa economía, por supuesto, es una ventaja indudable, pero por otro lado perdemos dinamismo, perdemos capacidad para tomar decisiones, nos volveríamos tremendamente lentos. Entonces, cuanto más descentralizado está una economía, como sucede con el caso español, que tendemos cada vez a una descentralización mayor, más hábiles, más dinámicos somos a la hora de tomar decisiones, pero claro, lo que termina pasando, lo que termina ocurriendo es que
nos damos cuenta que la forma en la que se piensa en Cataluña es distinta de la que se piensa en Madrid, de la que se puede pensar en Galicia, de la que se puede pensar en Andalucía. ¿Veis? Porque cada uno termina desarrollando su propia forma de hacer las cosas y su propia forma de interpretar cómo se tienen que llevar a cabo esas decisiones que tienen que ver con los presupuestos públicos. Nada más. De dónde sacamos el dinero y cómo lo vamos a invertir. Bueno, la gestión del gasto público. Mira, en la gestión del gasto público, lo que voy a explicar o lo que voy a contar es cómo se gestiona el dinero que recibo. Imaginaros que en lugar de tener ahí un porcentaje, tenemos 100 euros. ¿Vale? Un porcentaje funciona sobre 100, con lo cual, en lugar de hacerlo sobre porcentaje, lo vamos a hacer con mi dinerito, con 100 euros. Imaginaos una persona que paga 100 euros en impuestos de su bolsillo, yo que sé, por el IRPF, por el IVA, en las empresas por el impuesto de sociedades, por el impuesto de patrimonio, yo que sé, hay un montón de impuestos en la economía, ¿vale? Por todo ese dinero que nosotros pagamos, el total, imaginaos que pagamos 100 euros, pues de los 100 euros, 33, ese 33%, iría para las comunidades autónomas. Es decir, es el dinero que estaríamos pagando pues, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y estaríamos pagando pues, a una serie de instituciones que trabajan a nivel global dentro de la Comunidad de Madrid. De esos 100 euros que estoy pagando, 10 irían a las entidades locales. Es decir, ese 10% de esos 100 euros estarían destinados a todo lo que tiene que ver con los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Quiere decir que una persona que vive en Aranjuez, de los 100 euros que paga, 33 es para la Comunidad de Madrid y 10 es para el ayuntamiento de vuestro municipio, en este caso para el ayuntamiento de Aranjuez. El 22% iría para el Estado, iría a lo que os he dicho antes, sería para la Administración Central, sería para pagar a una serie de funcionarios públicos, por ejemplo, los que nos hacen la declaración de la renta, que ahora ya podemos hacerla telemáticamente, pero por detrás hay una persona que tiene que estar revisando, que tiene que estar viendo que eso está bien pagado y que eso está bien reclamado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Y por último, de esos 100 euros que ganamos, 35, fijaros, más de la tercera parte, lo destinamos a la seguridad social. La seguridad social, os lo recuerdo, es aquello que estamos pagando por si nos pasa algo, por si nos rompemos una pierna, por si nos quedamos sin trabajo, por si perdemos a nuestra mujer o perdemos a nuestro marido, por si somos hijos y nos hemos quedado sin padres, por si desarrollamos algún tipo de minusvalía o de discapacidad, por si somos madres, por si somos padres. Cubrimos todas esas circunstancias, ¿vale? Bueno, ahí os pongo que tanto las comunidades autónomas como las entidades locales, las dos primeras, es decir, ese 33 y ese 10%, son responsables de la vivienda y servicios comunitarios, como por ejemplo la educación y la sanidad. La tercera, es decir, la Administración Central, se encarga de la defensa nacional, se encarga de las grandes infraestructuras, como por ejemplo, que lo he puesto muchísimas veces como ejemplo en economía, es un ejemplo de gran infraestructura y también es un ejemplo de que el gobierno también hace mal las cosas. No solamente roba, sino que se equivoca al realizar gestiones en las cuales tendría que haber valorado mejor el impacto económico. Es el aeropuerto de Castellón, que es un ejemplo de gran infraestructura, es un ejemplo de decisión tomada por la Administración Central que no... Y las relaciones exteriores, es decir, todo lo que tiene que ver con la política exterior y con el comercio internacional, ¿vale? Es decir, nosotros nos relacionamos con Europa. ¿Cobramos aranceles? No. Un arancel es cuando entra un producto de fuera a nuestro país y cobramos un impuesto, ¿vale? Lo que hacemos de alguna forma, esto es muy americano, esto lo ha puesto, no es que lo haya puesto Donald Trump de moda, sino que es una gestión que ha realizado y se ha caracterizado por haberla realizado en su gobierno, ¿no? En su legislatura, donde para proteger la industria interior de su país, lo que ha hecho ha sido poner una serie de aranceles a otros países. Y es el ejemplo de China. A China le ha estado cobrando unos grandes aranceles, ha estado cobrando unos grandes impuestos precisamente para que la gente no compre producto chino, compre producto americano. ¿Cómo hacemos eso? Poniendo un arancel, poniendo una aduana y poniendo un arancel, poniendo un impuesto, perdón. ¿Y cómo articulo todo eso para que la gente sepa que tengo que cobrar un arancel a los productos que me vienen de China cuando llegan a Estados Unidos? Pues lo hago a partir de las relaciones exteriores o de las políticas de relación exterior que lleva la Administración Central. Bueno, y la última, la seguridad social, es lo que ya hemos hablado. Bueno, lo he dicho en la introducción, lo voy a recordar ahora, lo tenéis otra vez aquí abajo. La última no lo tenéis que relacionar solo y exclusivamente con la idea de sanidad, lo tenéis que relacionar con la idea de prestaciones sociales. Bueno, vamos a terminar de ver este primer punto, cortamos la clase y luego lo que haré será prepararos actividades de aula porque esto del coronavirus,
que por cierto, no os he dicho nada, espero que estéis todos bien de salud, tanto vosotros como vuestros familiares y amigos, pero tiene toda la pinta de que esto se nos va a ir alargando. Por lo tanto, para poder hacer yo un mejor seguimiento de la asignatura, como no os veo, y tampoco os quiero, no quiero obligaros a que tengamos una clase online donde vosotros estéis presencialmente al otro lado, creo que tiene más sentido la clase así porque la podéis ver cuando queráis, pero a lo mejor en algún momento me planteo haceros una clase así, con lo cual os llegaría una invitación y si os podéis os conectáis, si no, no, y la clase también quedaría nuevamente grabada. Pero como no tengo el feedback, no tengo retroalimentación, no sé si estáis ahí o no estáis ahí, no tengo ni idea. Es decir, yo voy colgando vídeos, yo voy colgando actividades, me van llegando cosas, que hoy, en teoría, hoy miércoles de 18, es cuando me tenían que haber llegado todas las actividades del tema anterior, empezaré a corregir y empezaré a ver si lo que estáis haciendo tiene sentido o no tiene sentido. Porque si no tiene sentido, lo que os voy a pedir es que por favor os conectéis a YouTube, miréis los vídeos que os he dejado, miréis las clases virtuales, porque ahí lo que hago es intentar explicaros todas las actividades que hubiéramos hecho dentro del aula y también os explico esa actividad práctica obligatoria que me tenéis que entregar al final de cada tema. ¿Vale? En el caso de que esto se siga prolongando, pues seguramente lo que haga es que todas las actividades de aula que hubiéramos hecho dentro de clase y que ahora tenéis que hacer en casa, pues en lugar de ser voluntarias, pues empezarán a ser obligatorias. De esta forma, pues haríamos un seguimiento mayor y yo tendría más notas de cara a poder evaluaros en este tercer trimestre. ¿De acuerdo? Y en el caso de que todo esto se siga prolongando, pues nada, nos tendrá que decir en este caso nuestra edad de la que dependemos, que es la Comunidad de Madrid, o incluso nos tendrá que decir la propia Comunidad de Madrid, no será una decisión de la edad, nos tendrá que decir cómo pues vamos a evaluar este tercer trimestre. Pero para eso yo creo que todavía queda, ¿vale? Estamos en el mes de marzo, estamos a mediados de abril sería un mes, a mediados de mayo sería 2 meses, y a mediados de junio, que es cuando haríais esa convocatoria ya final de curso extraordinaria, quedan 3 meses. Por lo tanto, vamos a ir pasito y pasito y vamos a ir viendo, ¿vale? Y lo dicho, si esto se prolonga, en lugar de 15 días tenemos que estar 30 o tenemos que estar 45 días, no lo sé, es una suposición, ¿eh? Lo que haría sería que estas actividades de aula que son voluntarias, pues os pediría que me las entregaseis para que tuviéramos. Bueno, dicho esto, inciso, espera, inciso. No, esto es colmillo. Inciso, ¿cuál es el inciso? Bueno, no, ¿cuál es el inciso? Este es el inciso. 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 Inciso, colmillo. Inciso. En fin, chicos, que ya veis que os echo muchísimo de menos y necesito poder y que se me vaya la pinza con vosotros, ¿vale? Mirad, dentro del sector público del equilibrio presupuestario, los presupuestos públicos es ni más ni menos que ese dinero que se van a gastar las administraciones públicas, me da igual que sea la central, que sea la del ayuntamiento, que sea la provincial, durante el año siguiente y en qué partida. Es decir, van a prever de alguna forma, ¿cuánto nos gastamos en educación? Tanto. ¿Cuánto nos gastamos en sanidad? Tanto. ¿Y para qué hacemos estas cosas tan locas? Pues estas cosas tan locas no las hacemos ni más ni menos porque si yo ya sé lo que me voy a gastar, a partir de ahí te puedo pedir los impuestos. ¿Vale? De otra forma no lo podría hacer. Es decir, a una persona no le puedo decir, págame tanto el impuesto. ¿Para qué? Por si acaso. No, hombre, no. Págame tanto el impuesto, señor, ¿para qué va a ser? Pues mira, va a ser para sanidad, va a ser para educación, va a ser para la seguridad social. No vaya a ser que algún día te quedes sin trabajo. Así, de esa manera, puedes cobrar una prestación por desempleo. Claro, que esto no es gratis, ¿eh? Que una prestación por desempleo se cobra si reunís unas determinadas circunstancias, ¿vale? Es decir, según me haya despedido la empresa, si es un despido procedente o improcedente, la cobraré o no la cobraré. Y según si haya cotizado, haya trabajado durante un periodo de tiempo, la cobraré o no la cobraré. Es decir, esto no es gratis. Si yo por los motivos que sea decido dejar mi puesto de trabajo y he estado trabajando un mes y me voy al SEPE y digo, oye, quiero una prestación por desempleo, pues me dicen dónde está la puerta. Por no hablar de mis famosas peinetas. Te dicen, pues mire, váyase por donde ha venido porque no le corresponde absolutamente nada. ¿Entendéis? Es decir, todas esas cosas que me paga el Estado o que me da el Estado es en base a una circunstancia. Yo quiero que me paguen por ser familia numerosa. A ver, enséñame el libro de familia donde tú tengas 3 hijos. Es que no, yo es que he pensado que querría ser familia numerosa. Pues cuando lo sea, viene. ¿Entendéis? O yo quiero la baja maternal porque voy a ser madre. ¿Vale? ¿Estás tú embarazada? No. Cuando esté embarazada ya veremos a ver si le damos. Primero,
la baja por el riesgo antes de que nazca el bebé. Y una vez que nazca el bebé, sí, ya le damos la baja por maternidad. ¿Entendéis? Tenéis que reunir una serie de condiciones, una serie de circunstancias. Si no, no podéis acceder a ese, pues a esos beneficios, a esas prestaciones sociales que nos corresponden por haberlas pagado, por haberlas cotizado, ¿vale? De aquí sale, es decir, de estos ingresos y gastos que constituyen los presupuestos públicos, sale precisamente esta idea de presupuestos públicos. Durante un tiempo en España, hasta que no hemos formado gobierno, este último gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, no hemos tenido los presupuestos públicos aprobados. Ha estado todo congelado. Es decir, no se ha podido, ha seguido funcionando la educación, ha seguido funcionando la sanidad, ha seguido funcionando una serie de cosas, pero no hemos incrementado las partidas, por ejemplo, en educación, no hemos incrementado las partidas en sanidad. Se han cubierto los puestos de trabajo estricta y puramente necesarios, es decir, prácticamente no se han convocado ni oposiciones ni se han hecho convocatorias públicas de nada. ¿Por qué? Porque los presupuestos públicos no estaban aprobados. Hasta que no tenemos un gobierno, esa administración central aprueba esos presupuestos públicos, no podemos empezar a trabajar con ellos. Durante pues, un periodo, me imagino que lo habréis escuchado en las noticias, si las seguís, no solamente de deportes y las del Madrid de fútbol, sino que seguís las noticias y tenéis algún interés en lo que pasa a vuestro alrededor, pues habréis escuchado que los presupuestos públicos no han estado aprobados hasta que este gobierno nos ha aprobado. Bien. Los presupuestos están equilibrados, es decir, el equilibrio presupuestario se da cuando los ingresos son iguales a los gastos. Esto lo hemos visto cuando estudiamos el presupuesto, ¿os acordáis? Ingresos, aquí, gastos, que son iguales. Es decir, ¿los tengo a este nivel? Pues sin ningún problema, porque aquí el equilibrio está conseguido, ¿vale? Ingreso igual a gasto. ¿Qué sucede cuando los ingresos están por encima de los gastos? Aquí tenemos una diferencia. En vuestro caso, cuando calculábamos el presupuesto familiar, era un ahorro. Bueno, pues en este caso lo que vamos a tener es un superávit. Es dinero que tiene el gobierno para el año siguiente, para otras cosas. A lo mejor la decisión que puede tomar el gobierno con eso es que bien nos ha ido, que estupendos somos, que maravilloso es todo, está todo súper contento, está la gente súper bien, es que estamos en el máximo de la felicidad absoluta y dice, bueno, pues vamos a bajar los impuestos porque si resulta que esto es lo que he ingresado y esto es lo que he gastado y todo el mundo feliz, pues nada, voy a bajar los impuestos y la gente estará más feliz todavía y seguimos dando esas prestaciones sociales, ¿no? Seguimos cubriendo a la gente con esos bienes públicos que necesitan. Sin embargo, cuando lo que tenemos es que, aquí, a la altura de los ojos, ya que, lo he puesto ya que tengo una referencia, cuando los gastos son tan por encima de los ingresos, ¿qué sucede? Pues aquí tengo una diferencia, ¿no? Y esta diferencia, ¿qué es lo que me va a decir? Pues que tenemos un déficit público. Es decir, tenemos un déficit público cuando aquello que yo me estoy gastando está por encima de lo que yo estoy ingresando. ¿Y cómo cubro ese déficit público? Con deuda pública. Es la única forma, es decir, el Estado solamente tiene dos formas de gastarse más de lo que ingresa. O bien, le pido más impuestos a los ciudadanos, por lo cual le puedo cabrear todavía un poco más. Fíjate, me he gastado más de lo que he ingresado y encima te voy a subir los impuestos. Pero macho, ya, pero es que de otra forma no puedo financiarlo. La otra solución, ¿cuál sería? No, pues no te preocupes, me dice al ciudadano, no te voy a subir los impuestos, pero no me queda más remedio que pedírselo a los bancos o pedírselo a quién, a otros estados. Incluso también se lo podría pedir a los ciudadanos. En lugar de pedírselo en forma de impuestos, lo podemos pedir en forma de bonos, letras del tesoro. ¿Vale? ¿Os acordáis cuando veíamos los activos financieros dentro del sistema financiero y había unos que era deuda pública? Pues la deuda pública es cuando el Estado tiene más gastos que ingresos, genera déficit público y para financiarlo lo que hace es que le pide dinero a la gente y a cambio le promete que el día de mañana le va a devolver ese dinero con unos intereses. Cuando no es capaz de conseguir dinero de sus ciudadanos, se lo pide a los bancos. Y cuando no es capaz de pedírselo cuando los bancos no le dan el dinero por las circunstancias que sean o no todo el dinero que necesita, se lo pide a otros estados. Por eso, a nivel internacional, pues España, como tiene déficit, depende de otros países. En nuestro caso, pues nos comparamos con los alemanes. Todos los bonos y todas las letras que se piden a nivel internacional que se piden a otros países se toman como referencia el bono alemán, porque a ellos les va muy bien, les va fenomenal. Es aquella famosa prima de riesgo que os intenté explicar un día en clase, pero que no hubo manera, por las circunstancias que sean, que fueran. Y por otro lado, también justifica que muchas veces los bancos tienen cierta capacidad, ¿no? Cierta poder de presión sobre determinados estados y sobre determinados gobiernos. Porque claro, como me debes el dinero,
a lo mejor te puedo poner determinadas circunstancias y el día de mañana necesitas más, ¿no? De ahí que los bancos, por ejemplo, en nuestra economía, tengan tanta importancia y tengan tanto peso en el IBEX 35. Tienen mucho más importancia y mucho más peso que determinadas empresas. ¿Por qué? Porque nuestra economía es ¿cómo se llama?, de naturaleza deficitaria. Es decir, nuestro déficit, ¿vale?, es cíclico. Lo vamos generando un año tras otro. Con lo cual, de alguna forma, nuestra economía suele estar en recesión. Es decir, no tiene capacidad, no tiene autonomía, no tiene independencia para poder pues estar siempre en crecimiento. Claro, de alguna forma lo que hacemos es que financiamos ese déficit con dinero del banco y pues siempre estamos dependiendo de ellos. Con lo cual es muy difícil salir de esa recesión, ¿no? Es muy difícil poder remontar el vuelo. Bueno, aquí tenemos que el déficit es cíclico, perdonadme, el déficit es cíclico cuando la economía está en recesión. Os hablaba de déficit estructural, que es el caso de la economía española. El déficit es cíclico cuando la economía está en recesión, se trata por tanto de un déficit temporal y se produce como consecuencia de la caída de la actividad económica, que hace que disminuya la recaudación de impuestos y aumenten los gastos de prestaciones de desempleo. Si el déficit se mantiene año tras año, incluso cuando la economía va bien, estamos hablando de déficit estructural o permanente, ¿vale? Eso es lo que se intentaba explicar y se me dio la pinza, simplemente donde había dicho estructural y cíclico y donde es cíclico es lo que se explica, ¿vale? Es decir, es cíclico cuando la economía está en recesión y es estructural cuando este es permanente, que es el caso de nuestra economía, de la economía española. Bueno, ¿qué es lo que tenéis que saber de esta diapositiva? Que no es lo mismo déficit público que deuda pública. Es una preguntita de esas que puede caer en el examen, de medio puntito, de un punto, y nada, simplemente tenéis que saber que el déficit público es cuando los gastos son mayores que los ingresos y que la deuda pública es el dinero que vamos a pedir para poder financiar ese déficit. Bueno. Déficit y deuda pública. Más de lo mismo. Cuando existe déficit, el Estado puede bien aumentar los impuestos, que es lo que hablamos en la diapositiva anterior, o bien recurrir al endeudamiento, es decir, pedir a los particulares que inviertan sus ahorros en préstamos al sector público. Lo que se ha dicho de los bonos y las letras del Tesoro. Estos préstamos se materializan en títulos que reciben el nombre genérico de deuda pública, por los que el Estado se compromete a devolver en su día las cantidades recibidas, además de pagar los intereses correspondientes. Y aquí, ya por ponerme pesado, lo vuelvo a recordar, no es lo mismo déficit, cuando los gastos del Estado son mayores que los ingresos, que la deuda. La deuda pública, os pongo ahí, es el saldo del Estado, es decir, sería esa diferencia, o financiación obtenida, ¿de acuerdo? Si no os gusta, si no os peta, tal y como tenéis ahí explicado y simplemente lo aprenderíais de memoria para salir del paso, recordar que la deuda es el dinero que tiene que devolver el Estado y necesita para financiar el déficit público. ¿De acuerdo? Más sencillo. No lo aprendáis así si no queréis, porque entiendo que no se comprende bien, ¿no? Fijaros, os planteo ahí una serie de preguntas. Estas son las que me molan, las que alguna vez os pregunto en las actividades prácticas y las que tenéis que razonar un poco, ¿no? Tenéis que reflexionar. Fijaros, nos tenemos que plantear una serie de preguntas respecto al déficit público. ¿Es bueno el déficit público? ¿Sí o no? Fijaros, ¿crecimiento por ahorro o crecimiento por deuda? ¿Qué sucede? El déficit público sabemos, os acabo de explicar que es cuando los gastos son mayores que los ingresos. ¿Qué es esto de crecimiento por ahorro o crecimiento por deuda? Hay dos formas de crecer en economía. Y además esto yo creo que vosotros lo entendéis perfectamente. Es decir, vosotros os podéis comprar una consola, os podéis comprar una Play, os podéis comprar un móvil, os podéis comprar cualquier cosa, bien, porque lo tenéis ahorrado, si no, porque lo habéis pedido. Esto es perogrullo, además del bueno, del gordo, lo único que tenéis que hacer es aplicar un poco la intención, pero en lugar de aplicarla a vuestras finanzas personales, es decir, a vosotros mismos, lo tenéis que aplicar a nivel macro, ¿no? Lo tenéis que aplicar a nivel de la economía. Por tanto, ¿qué dos formas tenéis para comprar eso? Si lo he ahorrado, seguramente habré necesitado tiempo para poder acceder a eso que necesito. Y durante ese tiempo que estoy ahorrando no puedo estar utilizando ese dinero. Por lo tanto, no le puedo dar más usos alternativos. ¿Lo veis? Es decir, el coste de oportunidad que tiene ahí mi dinero es todo aquello que dejo de comprar. Absolutamente todo aquello que dejo de comprar porque quiero comprarme mi iPad, mi iPhone, mi móvil, mi Android, mi Xiaomi, mi Huawei, yo qué sé, como se llame todo eso. ¿Sí? Y la otra forma de poder acceder a ello es lo quiero y lo quiero ya. Y lo quiero cuanto antes porque lo necesito para trabajar. Necesito mi iPad, mi ordenador para trabajar.
pero no tengo dinero. ¿Qué es lo que hago? Pido un préstamo al banco. ¿Entendéis? Normalmente, cuando crezco por ahorro, es porque ese dinero no lo necesito. Y cuando crezco por deuda, es porque ese dinero lo necesito y lo necesito ya. Y encima, para que ese dinero tenga sentido, cómo lo estoy utilizando, tiene que llevar a cabo una rentabilidad financiera. ¿Sí? Es decir, me compro el iPad porque lo tengo ahorrado y es para jugar, a lo que sea, o me compro el iPad porque lo necesito y aunque no tengo dinero ahorrado, voy a generar ingresos con ello. Me voy a dedicar al mundo de la publicidad, me voy a dedicar al mundo de la creatividad, me voy a dedicar a lo que sea. Y gracias a esa herramienta que estoy utilizando, genero unos ingresos. Esos ingresos tienen que ser mayores que los gastos asociados a conseguirlos. Por tanto, ahí, como persona, estoy consiguiendo crecimiento. Estoy consiguiendo más ingresos, estoy consiguiendo más dinero, estoy consiguiendo más clientes y de alguna forma estoy creciendo. Pero estoy creciendo, fijaros, estoy creciendo por deuda, no estoy creciendo por ahorro. Si lo tuviera ahorrado, no tendría que darle ese dinero a nadie. ¿Vale? Sería todo ese dinero, sería para mí. Me lo compro de mis ahorros y genero ingresos porque lo necesito para trabajar. Y si no, podría crecer por deuda. ¿Cuál es la disyuntiva entre las dos decisiones? Que normalmente el crecimiento por ahorro se consigue más a largo plazo, es decir, es un crecimiento más paulatino, y el crecimiento por deuda se puede conseguir en el corto plazo. ¿De qué va a depender que un Estado decida crecer por ahorro o crecer por deuda? De la competencia, de lo que tenga fuera, de lo que tenga a su alrededor. ¿Entendéis? Cuanto mayor competencia existe en un sector, yo no puedo estar esperando a desarrollar una idea para generar ingresos, porque esa idea se va, se pira. Por tanto, lo que hacen muchas empresas, lo que hacen muchos gobiernos, es crecer por deuda, de forma que podemos aprovechar de alguna forma ese momento de la economía para yo también llevarme una parte de esos ingresos o de esos beneficios que se están generando. ¿Vale? Fijaros, la segunda pregunta. ¿Pedimos dinero prestado para favorecer el crecimiento económico en época de recesión? Lo he visto con los de primero de bachillerato, hay unos vídeos muy chulos de Hayek y de Keynes, es un rap, sí, somos así de frikis en economía, lo siento. Es un rap donde de alguna forma lo que tratamos de ver o tratamos de justificar o tratamos de entender es cómo debería ser esa intervención del Estado en la economía. Por un lado, en época de recesión, cuando las cosas van mal, el Estado puede incrementar el gasto público. Esto inevitablemente no solamente sucede en época de recesión, sino que sucede cuando llegan, ¿cómo se llama esto? Cuando llegan las votaciones, ¿no? Cuando llegan las elecciones municipales. De repente, yo no sé cómo sucede aquello, de repente las glorietas empiezan a tener plantas verdes, empezamos a arreglar un montón de aceras, empezamos a poner un montón de servicios públicos, empezamos a poner un montón de cosas y resulta que ¿por qué? Porque quiero el voto de los ciudadanos. Estoy incrementando el gasto público. Pues bien, este símil, ¿no? O esta comparación que os hago de cara a las elecciones municipales, os lo tenéis que llevar al momento en el que la economía está en recesión. Si el Estado toma decisiones para, de alguna forma, incentivar la economía, ¿no? Para incentivar, de alguna forma, el que la gente que esté parada tenga trabajo, pues las glorietas cogerán ese color verde, de ese verde jardín, ¿no? Ese verde maceta, las aceras de repente empezarán a arreglarse, los asfaltos empezaremos a quitar los socavones. De alguna forma lo que hacemos es que el Estado pide dinero prestado para incentivar una serie de obras públicas y de esa manera reactivar la economía. Claro, estos ejemplos que os estoy poniendo como que no parece, ¿no?, que se vaya a reactivar la economía, pero si os hablo de hacer un aeropuerto, si os hablo de hacer un centro logístico, si os hablo de hacer el proyecto de ampliación urbanístico de Aranjuez, que es ese centro comercial que tenéis allí en Aranjuez que no se termina de abrir nunca, ¿entendéis? Ahí sí que estoy favoreciendo el crecimiento económico. Estoy poniendo un centro comercial ¿con qué idea? Con la idea de que haya tiendas, con la idea de que en esas tiendas esté trabajando gente y con la idea de que esas personas que están trabajando en esas tiendas no solamente cobren un salario, sino que incentiven el consumo de aquellas personas que van a comprar a ese centro comercial. ¿Entendéis? Pues entonces, en determinadas ocasiones, al Estado lo que le interesa es, como estamos en recesión, como la economía no va bien, voy a pedir dinero prestado para desarrollar una serie de ideas y así el día de mañana podamos crecer nuevamente, podamos evitar esta recesión y entremos en crecimiento económico. ¿Qué ocurre? Que algunas veces el Estado pues también se equivoca y hace las cosas, no es que las haga mal, sino que no las evalúa correctamente, no se toma la decisión correctamente. En su momento, seguro que las personas que estaban en el ayuntamiento de Aranjuez vieron que el PAU de Aranjuez, el proyecto de ampliación urbanística, era una idea buenísima. Aquello iba a reactivar Aranjuez
hasta el infinito y más para allá. Pero resulta que no ha sido así. O, por ejemplo, en su momento, los que decidieron hacer el aeropuerto de Castellón debieron de pensar, si es que hay, vamos, hay movimiento más que de sobra, sin darse cuenta de que tenían Valencia a 4 pasos y por ahí no solamente tenía aeropuerto, sino que también entraba el puerto de Valencia, ¿no? También entraban los barcos. Pero bueno, son medidas que se pueden tomar en un momento determinado para reactivar la economía y decidimos hacerlo ¿cómo? Con dinero. Y si ese dinero no lo tenemos ahorrado, pues tenemos que pedirlo. ¿Veis? Por tanto, con eso ya responderíamos también a la tercera pregunta. ¿Esperamos a tener dinero ahorrado para conseguir el crecimiento económico en época de recesión o no? O, por ejemplo, esta otra, ¿qué hacemos con el desempleo? Fijaros, una persona que se queda desempleada se queda sin renta, se queda sin dinero. Acordaos del flujo circular de la renta. Si no tengo dinero, no consumo. ¿Qué es lo que nos dice el Estado? Pues bueno, pues aquellas personas que hayan trabajado, que hayan cotizado y que tengan derecho a una prestación por desempleo, toma el dinero durante un tiempo. ¿Para qué? Para que sigan consumiendo, aunque solamente sea lo mismo, que no se retiren de ese flujo circular de la renta. Bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí, justo, clavado. Este primer punto, veis que es un punto teórico, es un punto donde seguramente pues, os plantea alguna actividad de aula, os plantea algún texto, os plantea alguna cosa sencillita. Y lo dicho, si esto se prolonga, esas actividades de aula os las empezaré a pedir de forma obligatoria. Me las podéis entregar sin ningún problema, ¿vale? Y si no, pues nada, seguiremos con la programación prevista y cuando volvamos nuevamente a clase, pues todas estas cosas que os estoy dejando en el aula virtual, pues si tenéis alguna duda, me la podéis preguntar, ¿vale? Bueno chicos, que tengáis un buen día y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.